Muy bien. ¿Quién eres? A esa pregunta lo primero que se te viene a la cabeza es decir tu nombre, ¿no? Pero, ¿y si vamos más allá? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿Quién eres como persona? Esta pregunta normalmente se responde con me llamo tal, tu nombre te lo han puesto, es decir, ya realmente estás tirando de familia, soy de tal sitio, pertenezco a un grupo de personas y creo en tales cosas o me importan tales cosas. Aquellas personas que por tragedia o por voluntad humana, ahora médicamente se puede hacer, que no tienen sus padres biológicos o que no han convivido con ellos, pues tienen ciertas piezas del puzzle de su identidad vacías. Y generalmente les cuesta más vivir una vida plena y satisfactoria porque hay ciertas cosas que no cuadran del todo. Todos necesitamos tener una identidad sólida para poder disfrutar de una vida satisfactoria. Y claro, llegamos a los Gálatas, ¿vale? Todo el mundo, todo el Imperio Romano sabía lo que era ser un romano politeísta. Todo el mundo sabía lo que hacían, qué es lo que hacían, a dónde adoraban, en qué fechas, con quién podían comer, con quién no, qué podían comer y quién no. Todas las sociedades deciden que algo no se puede comer y algo así. ¿Por qué no comemos serpiente? Porque en Europa no se come. Pero hay ciertas cosas que, aunque creamos que somos individuales y que somos islas independientes, en realidad todos nos definimos por la cultura a la que nos pertenecemos o nos hemos criado o no, o la cultura que nos ha adoptado o que hemos adoptado. Pero imagínate tú, siglo I, primera vez que sale el cristianismo y están los Gálatas en los que ellos saben lo que es ser un politeísta romano y saben lo que es ser un monoteísta judío. Los judíos, por la historia, entendemos que, por sorpresa, yo no lo había entendido hasta que lo he estudiado, que generalmente eran bien aceptados en el Imperio Romano. Habían sido uno de los primeros aliados de la expansión imperialista de Roma contra Siria, se habían quitado a los griegos de encima asociándoselo con los romanos, peleaban las guerras con los romanos, tenían audiencia con la mayoría de emperadores, a veces los perseguían, pero generalmente, incluso en ocasiones, estaban exceptos de tributo. Y estaban por todo el imperio porque habían sido expandidos. ¿Acordáis de la expansión babilónica, de la deportación babilónica? Estaban en todo el imperio. Entonces, tú estabas en Galacia, sur de Turquía. Se llamaba Galacia porque habían venido galos, ¿no? Y lo habían invadido y hacía ya tiempo. Y tú estabas allí y eras un romano gentil. Tú sabías lo que tenías que hacer. Escuchas el Mesías judío, crees en él. Y tú sabes lo que hace un romano y tú sabes lo que hace un judío, pero ¿qué hace un cristiano? ¿Con quién come? ¿Puedes comer con tus familiares romanos? ¿Qué día? Cuando descansas, ¿descansas? Si estás con los judíos eres legal. Una religión, en la mayoría del Imperio Romano, totalmente legal. Si eres gentil, eres legal. Si eres cristiano, no es de extrañar que viniesen los misioneros judíos de parte de Santiago de Jerusalén y les dijeran, vale, habéis creído en el Mesías judío, ¿sabes qué? Ahora tenéis que haceros judíos. Habéis creído al Mesías judío, ahora os tenéis que circuncidar, os tenéis que nacionalizar. Circuncidarse era una forma de que te dieran el pasaporte judío. Todo circuncidado
que creía en el Dios de Israel se convertía automáticamente en nacional judío. Te doy una nacionalidad, te doy una historia, te doy una forma de vivir, una forma de juntarte, un grupo al que pertenecer. No es de extrañar que rápidamente los cristianos gentiles de Gálatas abrazaran esta forma de cristianismo, este cristianismo judío en el que los misioneros de Jerusalén les decía: habéis aprendido paso 1, Mesías judío, fe, os toca paso 2, haceros judíos. Pero Pablo se echa las manos a la cabeza. Pablo, que venía de ahí, se echa las manos a la cabeza y les escribe y les dice de todo menos bonito. En estos versículos que hemos leído le llama insensatos, hechizados, locos. Pablo está horrorizado porque entiende las implicaciones reales que eso conlleva. Así que vamos a ir por los primeros versículos y vamos a ir explicando desde el versículo 1 hasta el versículo 14. ¿Tenéis Biblias de verdad? A ver, Biblias de verdad. ¿Alguna Biblia? ¿Biblias de mentira? A ver, yo tengo la de mentira y la de verdad. Os digo de mentira simplemente porque para mí es una tentación, sobre todo si el predicador es aburrido, de que pasas de la Biblia al WhatsApp casi por espíritu divino, ¿verdad? Así que os animo a traeros Biblias de papel simplemente si sois como yo, que tenéis un despiste rápido, ¿vale? Vamos a ir, versículo 1, le llama insensato. Así que la próxima vez que te diga estúpido, es por el apóstol Pablo, ¿vale? Si te llamo estúpido, es bíblico, es la forma correcta de decirte, y las veces y las ganas que me da de llamar a algunos, y que algunos tendrán ganas de llamarme a mí y me digan, el apóstol Pablo. Vale, pero como yo no los quería como los quería el apóstol Pablo, yo no estoy dispuesto a que me apaleen y me maten, vamos a guardar políticamente correcto, ¿verdad? Nos vamos a tratar con mucho cariño. Pero Pablo les dice en la cara, insensatos. Queridos estúpidos, podría ser. ¿Quién os ha hechizado? No es por lógica lo que habéis hecho, no tiene lógica ninguna. No viene de Dios lo que habéis hecho. ¿Os han hechizado? ¿Os han embrujado? ¿Por qué estáis haciendo esto que estáis haciendo? Y tengo 3 argumentos para demostraros que volver, circuncidaros, haceros judíos, y todo lo que ello conlleva, todas las leyes, todos los rituales, todo, no tiene sentido ninguno. Argumento 1. Se os ha presentado a Cristo crucificado. Argumento 1. Habéis creído en el Mesías crucificado. No en un Mesías que ha hecho todo bien y que lo tenéis que seguir y portaros bien como Él, o uniros a una revolución para traer independencia. No. Habéis creído en un Mesías crucificado. Si fue crucificado, si dejó que lo torturaran, si dejó que lo subieran en un madero para ser maldito, la ley no podía ser suficiente. Si tuvo que ser crucificado por ti, por mí, si creíste y fuiste limpiado por el Jesús, por el Mesías crucificado, es que la ley no era suficiente. ¿Por qué queréis empezar o seguir algo que ya sabemos que no es suficiente? Es igual que cuando hablamos con algún cristiano, nuestra sociedad no es popular ser cristiano, pero todavía hay un montón de gente cristiana alrededor nuestra. Y tú le preguntas, ¿eres cristiano? Y si le preguntas, ¿y cómo vas al cielo? Y te dicen, ¿qué te dirían? Siendo bueno, ¿no? Siendo bueno. Y vas a un funeral y dice, que el Señor lo tenga en su gloria, porque es que no estamos seguros. Ojalá, vamos a orar para que lo tenga en su gloria. Pero a ver, si creíste que necesitabas a Jesús crucificado para salvarte, si crees que siendo bueno vas a llegar a Dios, ¿para qué lo crucificaron? ¿Es que Dios es masoquista? ¿Lo hizo por la adrenalina para saborear sangre? Si Él tuvo que ser crucificado es que era imposible llegar a Dios siendo bueno. Era absolutamente imposible. No hay posibilidad. En el momento que tú crees en un Mesías crucificado perfecto que murió por ti,
no puedes creer que puedes llegar a Dios siendo bueno, sino ¿para qué? Sino ¿para qué? Argumento 1. Si creíste en el Jesucristo crucificado, no podéis volver a las obras. No queréis volver a estar bien con Dios cuando Dios ya está bien con vosotros, os ha hecho perfecto. Argumento 2, versículo 2. ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya tenéis a Dios en vuestras vidas? ¿Qué estáis haciendo volviendo a la ley? ¿Entendéis que la gran promesa de la ley era que vuestros hijos y vuestras hijas recibirán al Espíritu Santo? Que todos serán como David, serán como los jueces, como los profetas. Es decir, la meta del judaísmo era recibir a Dios, no tenerlo en un sitio específico de forma más evidente, sino tenerlo en ellos mismos, que Dios te cambiara tu corazón de piedra y te diera un corazón de carne y viniera su Espíritu en ti, que todos hablaran con el Espíritu de Dios, que todos recibieran a Dios. ¿Habéis recibido a Dios? Entonces, ¿qué estáis haciendo? Es como si alguien te dice, mira, te voy a dar la entrada a un evento que te va a cambiar la vida. Y cuando vas con esa entrada a ese sitio, te van a dar el premio gordo. No te lo van a rifar. No estoy diciendo rifa, ¿vale? Para que no os pongáis nerviosos. Ya sabemos que los cristianos y los juegos de azar, ¿vale? No. Si vas a este sitio, te doy la entrada, vas a recibir el premio gordo. ¿Sabes cuál es el premio gordo? Dios mismo. No hay premio más grande, no hay valor más grande. ¿Qué es lo que querían los judíos? Dios. ¿Qué es lo que quiere la humanidad en realidad? Llegar a Dios. Si Dios se te da a ti, si Él viene a ti, ¿te vas a poner a intentar pagar la entrada? ¿Vas a pagar la cuenta pequeña, el postre, cuando ya te han invitado al mayor banquete que hay, que es recibir a Dios mismo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Habéis visto? ¿Habéis creído en Jesucristo crucificado? ¿Habéis recibido al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Tenéis ya al Espíritu Santo. Versículo 5. ¿Habéis experimentado las maravillas del Espíritu Santo? Mi generación no creía en nada. Escépticos por naturaleza en todo prácticamente. Ahora yo hablo con las nuevas generaciones y creen en un montón de cosas. Creen en extraterrestres, creen que pueden... Yo no digo que no las haya, no me mira. Creen en espíritu. Yo hablo con jóvenes que no creen que hay espíritu, creen en cosas muy, muy extrañas. Nosotros hemos experimentado al Espíritu de Dios, hemos experimentado a Dios mismo. Contémoslo, digámoslo a la gente que ya cree en cosas muy raras, digámoslo, mira, ¿sabes qué? Sí hay Espíritu, el gran Espíritu, Dios mismo, que puede venir a tu vida si de verdad te quieres entregar a Él. ¿Se creen de todo? Contémoslo. A lo mejor no has recibido esa experiencia como algo en un momento de tu vida. A lo mejor te has criado como yo toda la vida en la iglesia, pero hemos experimentado, lo sentimos. Si no has experimentado el Espíritu de Dios, no eres cristiano. Pablo dice, Romanos 8:2, en vosotros reside el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ha venido a tu vida, no eres cristiano. Si el Espíritu de Cristo no viene a tu vida, no tienes a Cristo, no eres cristiano. La única forma de saber y de entender y de experimentar a Dios es tener a Dios en tu vida. No hay otra forma, y eso lo podemos contar. Y eso son maravillas. En los primeros años de la iglesia pasaban hechos sobrenaturales constantemente. Cuando generalmente hablando la historia del cristianismo ha sido así. Cuando alguien va a un sitio que nunca se ha predicado el Evangelio, el Señor les permite hacer hechos increíbles sobrenaturales. Pero ¿sabes qué? El mayor hecho sobrenatural es que Dios te despierte y puedas ver con los ojos del alma a Dios, que puedas ver con tu espíritu al Espíritu de Dios que existe. Eso es lo más increíble, lo más sobrenatural y lo más maravilloso. Y todos los que tenemos a Dios lo hemos experimentado, ¿sí o no? Eso lo podemos contar y podemos decir las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Y Pablo le dice a los Gálatas, si ya habéis experimentado a Dios,
¿Qué estáis haciendo intentando circuncidaros para ser pueblo de Dios? Si ya sois hijos de Dios, ¿cómo vais a intentar hacer algo más? ¿Qué queréis añadir a lo que Dios ya ha hecho por completo? Estaba escuchando a un teólogo, uno de los más famosos. Me gusta manteneros al día de los debates teológicos más relevantes que hay por ahí, para que no os sorprenda nada, para que no oigáis nada raro y digáis, uy, ¿qué pasa aquí?, ¿no? Así que os voy a contar un debate de Bart Ehrmans. Es uno de los mejores teólogos que hay, de los más conocidos, pero es ateo, ¿vale? Y me encanta escuchar teólogos ateos porque tienen otra perspectiva de las cosas y nos obligan a estudiar más para reafirmarnos en la verdad que tenemos. Así que lo estaba escuchando en un debate y el teólogo cristiano le estaba diciendo, una de las pruebas de que la resurrección de Jesús fue verdad y de verdad pasó, es que el cristianismo se contó, lo fueron contando y avanzó como el fuego. Aniquiló el politeísmo. Se quejaban los emperadores romanos porque los templos paganos se vaciaron, dejaron de ir a adorar. Empezaron a crear hospicios y hospitales y orfanatos. Y de repente el cristianismo aniquiló el politeísmo romano que llevaban cientos y miles de años haciendo. Eso es una prueba de que la resurrección de Jesús fue verdad y de verdad lo vieron y de verdad lo contaron y de verdad creyeron. ¿Y sabes qué le dijo Bart Ehrman? Dice, no, eso es simplemente lógica humana. ¿Por qué? Porque el cristianismo es monoteísta y el paganismo es politeísta. El paganismo, tú aceptas cualquier otra religión que te diga, pero el cristianismo fagocita el resto de religiones porque no admite ninguna más. Entonces, a medida que va creciendo, que vas teniendo hijos, que se va creyendo, vas aniquilando. El paganismo no aniquila, pero el cristianismo lo va aniquilando todo. Simplemente se expandió por todo el imperio por aniquilación de otras creencias. ¿Vale? Y, claro, pero el judaísmo ya era monoteísta y no había aniquilado el politeísmo en absoluto. Y claro, Bart Ehrman dice, sí, pero claro, el judaísmo te obligaba a circuncidarte. ¿Qué pasó? Vino Pablo, le quitó la circuncisión, le quitó los rituales, los sacrificios, lo hizo más gentil y hizo más fácil hacerse cristiano para los gentiles que lo que habían hecho los judíos. Pero espérate un momentito, ¿qué es más fácil? ¿Circuncidarte o no poderte divorciar? Alguno preferiría un corte. ¿Qué es más fácil? ¿Hacerte judío y tener unas reglas kosher y todo eso? ¿O amar a tu enemigo? No existía ninguna otra creencia que jamás hubiese dicho algo así. Decir que los cristianos triunfaron y los judíos no, porque era más fácil ser cristiano, es ignorancia pura en cierta forma. Es no entender Gálatas. ¿Qué le estaba resultando a los Gálatas más fácil? ¿Hacerse judío o quedarse cristiano? Era muchísimo más fácil hacerse judío. Era una religión legal, era una forma de vida legal, era una forma de vida estructurada. Te daba ciertas normas. ¿Habéis conocido a algún cristiano que se hace judío? Porque en cierta forma tiene una belleza del ritual, de las normas, tienen las promesas. A ver, si Israel se hace una nación otra vez con todas las promesas de Dios, va a durar como mucho 1000 años. Después seremos todos hijos de Dios y ya está. O sea que hacerlo porque eres cristiano de primera es un poco raro. Era más difícil quedarse como cristiano. ¿Sabéis cuál fue la diferencia del cristianismo? ¿Por qué se expandió? Por el Espíritu Santo. Esa fue la gran diferencia. Eso es lo que ha hecho que el cristianismo llegue a todas partes del mundo. Eso es lo que hace que el cristianismo exista hoy. Eso es lo que hace el cristianismo real. Eso es lo que hace de verdad que estemos aquí en esta mañana. Eso es lo que hace de verdad que transforme nuestras vidas. Creer en Jesús sin tener a Jesús en ti no sirve de nada, no va a cambiar nada, te lo va a hacer más difícil. Querer seguir las reglas del cristianismo sin tener a Dios en ti es arruinarte la vida.
Es hacer las cosas por obligación, no porque el Señor te mueva a. Debes, si de verdad quieres experimentar lo más maravilloso de esta tierra, tienes que recibir el Espíritu y su libertad. Y le dice Pablo a los Gálatas, ¿habéis sufrido para nada? ¿Habéis sufrido para nada? A ver, imaginaos. Ahora podemos decir que podemos tener nuestra propia identidad y hacer lo que nos da la gana cada uno de forma individual. Pero hace 2000 años, tú necesitabas al grupo. En todo el Imperio Romano había 200.000 soldados romanos. Para todo el imperio. ¿Sabes cuántos policías y guardias civiles hay en España? Para un trocito. 150.000, sin contar las autonómicas, las policías locales, sin contar los seguristas, sin contar protección civil. ¿Tú me entiendes que en esa época tú necesitabas un grupo para poder sobrevivir, para poder vender, para que no te robaran, para poder protegerte? No tener un grupo amplio era tremendamente difícil, pero ¿saben qué? Habían experimentado la libertad de tener el Espíritu de Dios. Y les estaba diciendo Pablo, disfrutar de esa libertad, disfrutar de estar en el Espíritu. Seréis libres, más libres que nadie jamás haya sido. Estaréis perdonados y podréis vivir con una moralidad todavía más alta que la de los judíos. Podréis ser guiados por el Espíritu. ¿Y qué coméis? Pensar en el Espíritu. ¿Qué hacéis? Disfrutar del Espíritu. ¿Cómo vivís? Preguntadle al Espíritu, buscar al Espíritu. Tenéis la libertad de disfrutar del Espíritu de Dios. Así que argumento uno era Jesucristo crucificado. Argumento 2, ya tenéis al Espíritu, muy bien. Y dice Pablo, os voy a dar un tercer argumento. Os voy a dar un argumento bíblico. Dice la profesora Marín Neyoff de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ella es experta en el filósofo judío Filo, que hasta que los gentiles no se hicieron cristianos, prácticamente ningún gentil se había interesado en absoluto por las escrituras judías, por el Antiguo Testamento. Ningún gentil le importaba un pimiento el Antiguo Testamento. De repente los gentiles se hicieron cristianos y se volcaron a buscar las escrituras del Antiguo Testamento, la LXG, que es la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Dice que muchos textos judíos se han guardado por los cristianos que guardaron el Antiguo Testamento, escritores, poetas, etcétera, etcétera. ¿Qué Biblia tenían los Gálatas? ¿Cuál era la Biblia de los Gálatas? El Antiguo Testamento. Y ahora las cartas de Pablo y después las cartas de Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su Biblia principal, ¿qué era? El Antiguo Testamento. Y como todo buen cristiano, si alguien te dice, sigue a Jesús de esta manera o de la otra, ¿tú qué tienes que decir? Demuéstramelo con la Biblia, ¿verdad? Demuéstramelo con la Biblia. Así que Pablo les dice, demostración bíblica. Vamos con Abraham, versículo 6. Así que vamos con Abraham, os voy a demostrar a través de la Biblia que lo que yo estoy diciendo es cierto. Y vamos a verlo desde otra perspectiva. Vamos a verlo. Qué bonito el púlpito nuevo que tiene para poner. Mira. No tenía sed, era solo para es solo para estrenarlo. Vale. Misioneros judíos les estarían demostrando bíblicamente que tenían que hacerse judíos. Perdón. Les habrían dicho, venido, y no les decían simplemente, os tenéis que hacer judíos, no. Les abrirían la Biblia y les dirían, tenéis que hacer judíos por esto y por esto y por esto. Y Pablo aquí utiliza seguramente los textos que los cristianos judíos estaban utilizando, pero Pablo se los interpreta bien, ¿vale? ¿Qué textos les estarían diciendo estos judaizantes? Por ejemplo, Habacuc 2.4. Habacuc 2.4. Si no lo buscáis, nos lo pone en la pantalla, muy bien. Dice así. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá.
¿Quién era justo? El que seguía la ley. Los justos que hacen siguen la ley. El que sigue la ley, el justo, por la fe vivirá. ¿Quieres ser justo? Sigue la ley. Génesis 26, 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y estoy interpretando lo que dirían los judaizantes, ¿vale? Las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y a todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿y qué hizo Abraham? Guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham creyó, ¿y qué hizo? Se circuncidó. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Circuncidaros. Es lo que le dice Pablo aquí en el texto, pone en el versículo 3 pone esfuerzos humanos, pero en realidad le dice, ¿vais ahora a ir a la carne a circuncidaros? Es lo que pone literalmente. Les está diciendo, si quieres ser como Abraham, Abraham fue el primer gentil judío, ¿no? Si queréis ser como Abraham, si que sois gentiles, que os queréis hacer creer en el Mesías judío, tenéis que creer y circuncidaros. O por ejemplo, Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de la ley para cumplirlas. Y todo el pueblo dirá, amén. Levítico 18, 5. Por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que las cumpla, gracias a ellas, vivirá. Oye, más claro imposible, ¿no? Pablo dijo paso número 1, creed por fe, como Abraham. Paso 2, ¿qué tenéis que hacer? Circuncidaros, cumplir la fe, cumplir la ley, haceros judíos. Más claro, imposible. ¿Cómo lo hace Pablo entonces? Pablo hace lo mismo que Jesús. Jesús interpreta la ley, interpreta los textos y lo hace de una forma muy interesante. Vamos, por ejemplo, a Mateo 22, 43 al 44. Mateo 22, 43 al 44. Mateo 22. Para que no digas que no os doy tiempo para buscarlo. ¿Vale? Paro la moto. Dice así. Jesús le dice, ¿cómo pues David inspirado por el Espíritu lo llama Señor? Está hablando Señor al Mesías. Cuando dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús les está diciendo, ¿cómo es que el Padre le dice al Mesías, voy a poner a tus enemigos, si el Mesías se supone que es hijo de David? No, entonces el Mesías es anterior a David. Yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo existía antes incluso que David. Pregunta, ¿podría un judío leer ese texto y entender jamás lo que Jesús estaba diciendo? Imposible. Imposible que leyendo eso entendieran que el Mesías era anterior a David, siendo hijo de David, carnal, pero anterior en su divinidad. Imposible. ¿Qué está haciendo Jesús? Toda la ley, toda la palabra de Dios, como una cebolla, tiene una interpretación exterior, más superficial, y a medida que van pasando los hechos, van entendiendo las capas interiores, cada vez más profunda, cada vez más profunda, cada vez más profunda. Jesús sabe que es Dios, sabe que es el Mesías, sabe que es anterior, antes de que Abraham existiera. Lee el texto y le da la interpretación más profunda. No que las otras no fueran ciertas, es que la más profunda, de acuerdo a los nuevos hechos que están ahí, le dan una interpretación más profunda. ¿Entendéis lo que hace Jesús? Reinterpreta o no. Le da la interpretación más profunda, más adecuada, más completa a los textos de acuerdo a la nueva realidad de su persona, siendo humano, siendo Dios, siendo preexistente, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a Pablo. Los mismos textos que los judaizantes utilizaban, Pablo los utiliza. Dice, Abraham creyó, versículo 6, y le fue contado por justicia. ¿Cuál es la nueva evidencia? Que gentiles
gentiles, comiendo hamburguesas y no de pollo, de carne, gambas, trabajando como burros en sábado, creían en el Mesías judío y ¿qué recibían? A Dios mismo. Ante esa nueva evidencia, ¿cómo interpretamos los textos? Abraham creyó y ya Dios lo hizo justo simplemente por la fe que tuvo, no por la circuncisión. Todavía no había tenido ni hijo, todavía no se había ni circuncidado. Lo hizo justo simplemente por creer. Esa es la nueva realidad, que solo creyendo en Jesús Dios te hace justo. Que solo por fe Dios te hace justo. Además, añade Pablo, a ver, si todas las naciones van a ser benditas en Abraham, obligar a que todas las naciones se nacionalicen judíos no tiene sentido, si no, el versículo no sería todas las naciones, diría todas las naciones se harán judíos. No dice eso el texto, dice y todas las naciones serán benditas en Abraham. Es decir, Dios va a traer su espíritu, va a bendecir a aquellos quienes sin hacerse judíos iban a aceptar al Mesías judíos por fe. 4. Los verdaderos hijos de Abraham son por lo tanto aquellos que son de la fe, no de la carne. Por lo tanto, vuestra identidad está en Abraham, está en Dios. Vosotros sois los verdaderos judíos, vosotros sois los judíos de verdad, todo judío, todo gentil que crea simplemente por fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Vuestra identidad está en la fe, no en las obras. Hay un debate tremendo, ¿vale? Os traigo otro debate. Si eres nuevo aquí, me tienes que perdonar porque me meto en unos berenjenales teológicos un poquito difícil, pero si llevas tiempo ya sabes más o menos en qué estoy. El debate es este. La religión judía, la fe judía, Pablo dice que es por obras, ¿verdad? Entonces todos creemos que el judaísmo era por obras. Pero vienen teólogos y te dicen, esa no es la realidad del judaísmo. Si tú lees el judaísmo, ellos tenían fe en que haciendo eso vivirían por ellos. No es sin fe, es con fe. Además, en la lista de héroes de la fe, ¿te aparece algún judío? Todo. Es decir, ¿era David un hombre de fe o no? ¿Era Moisés un hombre de fe o no? ¿Era Josué un hombre de fe o no? Claro que eran hombres de fe. Entonces, ¿está haciendo Pablo una mala interpretación de lo que era la ley? ¿Está él proyectando su fariseísmo? Porque claro, la religión judía se había hecho muy legalista. Los fariseos se llamaban, fariseo significa apartado, santo. Los fariseos creían que el que no era fariseo no era pueblo de Dios aunque fuese judío. Tenías que vivir con las normas rituales del templo en tu vida cotidiana. Después los esenios creían que los que no eran esenios no eran ni los fariseos, eran realmente judíos. Se apartaban porque no creían que el templo estuviese vigente porque los sacerdotes no eran hijos de Eleazar, sino habían sido puestos por los diferentes gobernadores romanos. Me estoy enrollando aquí un poco, pero todos entendemos que el corazón humano tiene un legalista y un libertario, ¿sí o no? Y las religiones todas se convierten en lo mismo. Tú tienes un legalista seguramente para los demás y para ti eres un libertario. Habían los esenios y los fariseos que eran muy legalistas y de repente tenías a los herodianos, los judíos herodianos que iban más con Roma, que eran muy libertinajes. Incluso se hacían cosas para quitarse la circuncisión. Ya os contaré cómo, ¿vale? Está escrito, es muy interesante. Pero en la religión judía estaban los dos extremos. Pero claro, ese no era el espíritu del judaísmo. El espíritu del judaísmo había fe. ¿Está Pablo simplemente criticando las prácticas farisaicas o está criticando o está explicando, no criticando, la fe en sí? ¿Qué está haciendo Pablo? Os lo explico. Imaginaos que tú eres judío y crees en el Mesías Jesucristo. Entiendes
que Él muere por ti en la cruz y que Él viene por el Espíritu a tu vida. Si tú sigues viviendo el judaísmo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por fe o por obra? ¿Qué más le puedes añadir a Jesús? Además, que hay nueva información. Jesucristo les da una nueva información del espíritu de la ley. Les dice, ellos creían que cumpliendo los 10 mandamientos estaban cumpliendo la ley, y ellos creían que cuando no podían cumplir algo, sacrificaban y recibían perdón. Es decir, ellos creían que se podía cumplir la ley. Pablo además dice en Efesios que él, de acuerdo a la ley, era irreprensible. ¿Os acordáis de la prima o tía de María según la traducción? ¿Quién era? ¿De María? ¿Madre carnal de Jesús? Elizabeth. Y decía que él y su marido eran justos, irreprensibles delante de la ley. Es decir, ellos creían que se podía cumplir. Pero viene Jesús y les dice, oye, asesinar no matarás o no asesinarás, que es la traducción correcta, no asesinarás. Se puede cumplir simplemente no matando a alguien, pero ¿sabes qué? Si miras a tu hermano y le llamas raca, estúpido, capdesuru, ¿eres tonto? ¿Qué estás haciendo? Dice, en tu corazón lo estás matando. Si miras a una mujer, no es simplemente la ley, no adulterarás. El espíritu de la ley te dice que simplemente mirándola de una forma equivocada, estás adulterando en tu corazón. Ante esta nueva información, Pablo les dice, es imposible que cumpláis la ley. Lo creéis, pero es imposible. No podéis cumplir realmente la ley. El único que cumplió la ley fue Jesucristo, que lo hizo todo perfecto, que no solo cumplió los estatutos, sino que cumplió el espíritu de la ley. Fue la única persona perfecta que nunca pensó, nunca dijo y nunca sintió nada de lo que tenía que sentir. Y siempre dijo, siempre hizo y siempre sintió todo lo que tenía que sentir. Él es el único que nos puede sustituir en la cruz. Él es el único que nos puede limpiar y solo por fe puedes ir a Jesús y ser limpiado, porque vosotros no podéis cumplir la ley. Ante esa realidad, un judío cristiano tenía que circuncidar a su hijo o tenía que querer que Dios le circuncidara el corazón a su hijo. Si sabiendo eso sigues la ley, ya no lo estás haciendo por fe, lo estás haciendo por obra. ¿Podía haber un judío en la Germania o la Hispania que no sabía nada del Mesías de Jesús y tenía fe en la ley y moría y Dios le quería aplicar el sacrificio de Jesús a este judío? ¿Podía ser? Pues podía ser, igual que lo hizo con Abraham, igual que lo hizo con David, igual que lo hizo con Moisés. Pero una vez que tú te enfrentabas a la realidad, a la opción de creer en Jesús o no Jesús, un judío que no aceptaba a Jesús, que lo rechazaba, iba a morir en sus delitos y pecados siguiendo el judaísmo, porque había rechazado al cumplimiento de la ley, había rechazado al único ser que podía cumplir la ley. Iba a morir en sus pecados, estuviese circuncidado o no estuviese circuncidado. Una vez que llega Jesús, una vez que Jesús empieza a residir en la vida de los gentiles, hay una nueva información. Y la nueva información es que la ley es imposible de cumplir, que los únicos que son hijos de Dios son aquellos que creen por fe en Jesucristo, son aquellos que son realmente hijos de Abraham. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera salvación, eso es lo único que podéis, en lo único que podéis confiar. Así que voy a terminar con esta conclusión. Hay una frase, ahora que lo tengo aquí me va a estar dándose todo el rato. Hay una frase de las Américas que nos ha llegado que es muy pegadiza. Es plata o plomo. ¿La conocéis? Plata o plomo, chicos, ¿vale? ¿Por qué es pegadiza? Es binaria, es cortita, empieza las dos por PL, ¿vale? Así que yo me he inventado una para intentar hacer esto memorable, para gente como yo que necesita cosas que se puedan recordar, ¿vale? En el primer culto me dijeron que mi acento no ayudaba a entenderlo, así que lo voy a decir muy claro y muy lentamente, ¿vale? Mi frase es esta: fe o fin. ¿Se entiende, no? Fe o fin.
O recibes la fe que Dios te regala o será tu fin. Fe o fin. O un feo fin. Será tu fin si rechazas a Jesús. Porque conseguirás lo que quieres, conseguirás apartarte para siempre de Dios. Y en el momento que te apartas de Dios, te apartas de todo lo bello, todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo glorioso. No quieres conseguir lo que tu corazón te está pidiendo. Lo que quieres es tener fe, dejar que Dios ponga su fe en ti. Fe o fin. Pero si tienes fe, la experiencia de recibir a Dios a través de su Espíritu no tiene comparación. Será el fin de vivir para ti. Será el fin de vivir para tu egoísmo. Será el fin de vivir para el ya y el ahora, para aquello que te hace adicto a lo que quiero ahora. Y es difícil. La fe en Dios no es nada fácil, pero ¿sabes qué? Si recibes al Espíritu de Dios, vivirás una vida llena de satisfacción, llena de paz, llena de gloria, llena de disfrute del Dios mismo, llena de propósito y llena de todo el amor que Dios te quiere dar, de ser verdaderamente un hijo de Dios. Fe o fin. ¿Sabes qué? Si no tienes fe, será tu fin. La única forma de que no sea tu fin es que tú pegues tu alma mortal, tu espíritu mortal, al espíritu inmortal de Dios. Que le pidas a Dios que venga a tu vida y tu espíritu mortal se pegue al espíritu inmortal de Dios. Y entonces tendrás un fin feliz, tendrás un final feliz. Deja que Dios ponga fin a tu falta de fe. Estás predestinado para creer en Él. ¿Para qué vas a perder más tiempo? Hazlo ya. Ora conmigo. Dios de los cielos, solo hay solución en ti, Señor. Señor, solo hay un final feliz en ti, Señor. Dios de los cielos, quiero entregarte todo, Señor. Hemos cantado que queremos que tú tomes todo de nosotros, Señor. Nos vamos agarrando a ciertas partes, nos vamos engañando de que somos nosotros los que nos vamos santificando, Señor, y lo único que hacemos es pararte, Señor. Lo único que podemos hacer es dejar de parar tu santificación en nosotros, dejar de cambiarnos, Señor. Lo que queremos es dejarte completamente que nos cambie, dejarte que nos hagas más como tú, que nos hagas más como tu Hijo, Señor. La obra es siempre tuya. Señor, cámbiame totalmente. Quiero parecerme más a ti, Señor. Quiero que quites esos sitios de incredulidad en mi corazón, esos sitios de querer gobernar mi propia vida, Señor. Quiero que tu Espíritu, Señor, me llene absolutamente por completo, Señor. Y si en esta mañana alguien no ha pedido, Señor, ser limpiado por ti y que vengas a tu vida, Señor, que diga estas palabras en esta mañana conmigo. Dios de los cielos, estoy cansado de mí. Dios de los cielos, límpiame. Dios de los cielos, no puedo llegar a ti por mis propias obras, por mi propio bien. Dios de los cielos, necesito que tú vengas a mi vida, Señor. Quiero vivir toda la eternidad contigo. Límpiame, Señor, en esta mañana, transfórmame. Te lo pido todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga mucho.